Señoras y señores, continuamos con todos ustedes aquí en directo riguroso desde Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y hoy tenemos temas de muchísima actualidad porque la actualidad es la que manda y es lo que procuramos, evidentemente, tratar los temas que a ustedes y a todos nosotros nos preocupan. Presento a los tertulianos. Don Florentino López, buenos días. Buenos días, Julián. ¿Qué tal? Bien. Afortunadamente hoy más fresquito, hoy más fresquito. Afortunadamente la ola de calor se ha ido. Don Eloy Parejao, buenos días. Hola, buenos días, Julián y compañeros de tertulia, y un recuerdo para Federico García Lorca. Anoche se cumplen 89 años de su asesinato. Don Julián Gómez, buenos días. Muy buenos días. Padeciendo las calores que parece que se han ido, pero incluso los restos que nos llegan hasta nuestra ciudad del humo de los incendios de Extremadura. Hemos estado el lunes, teníamos una bruma en Puerto Llano y un olor a quemado que no era otra que lo peor que están sufriendo nuestros casi vecinos de Extremadura. Que era una calima de polvo sahariano, pero no. Se han mezclado las dos. En realidad parece ser, según ciertos técnicos, sí, ha sido el humo, ese humo de los incendios de Extremadura, ¿no? Que por cierto, qué éxito el último mirando por Puerto Llano. Al final vas a ser el cronista de la villa. No sé todavía el dato. Más de 4.000 personas la han visto. No, vamos subiendo. Eso es importante. No, porque el de esta semana también promete ser interesante. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días. ¿Dónde se vota para que lo nombremos cronista de la villa? Sí, bueno, que yo le voto. Primero lo ponemos a nivel popular y luego ya administrativo. De acuerdo. Por decir administraciones. Vamos. Una cosa le quería decir a Eloy. Hay una historia, leyenda, no sé si es cierto, de que después del asesinato de Lorca y demás, la familia supo dónde estaba enterrado y desenterró el cadáver y lo enterró en otro lugar. No sé si es del todo cierta o es leyenda y demás, pero existe y además te lo daré porque está escrita. Incluso el historiador inglés que siempre viene a escribir cosas nuestras cuando no tiene ni puñetera idea de nuestras cosas. Gibson. Efectivamente. Ian. Creo que confirma esa leyenda, pero no estoy seguro ahora, ya te lo contaré. Bien, pues con este preámbulo vamos a presentar el primero de los temas. Saben ustedes que España se quema, no. Se está quemando, cuantiosas pérdidas económicas y sobre todo, y lo más triste, muertes de distintas personas. Pero esto es el pan de cada verano, todos los veranos ocurre en mayor o menor proporción y yo quiero preguntar a los tertulianos si falla la prevención, si realmente no somos precavidos, no tenemos la prevención necesaria durante la época de invierno para que esto no ocurra y en todo caso también qué responsabilidades políticas hay. Don Florentino. Bueno, todavía impresionado, ¿no?, por las imágenes que aparecen en televisión. Mis primeras palabras deben ser de reconocimiento, de elogio a todas aquellas personas que se están jugando la vida defendiendo su casa, defendiendo su ganado y, en definitiva, intentando apagar el fuego. Fundamentalmente los bomberos forestales, los vecinos y vecinas de los pueblos, ¿no? Mis primeras palabras de reconocimiento y elogio. Y ahora podemos imaginar una conversación entre la presidenta de Extremadura y un bombero forestal. Le pregunta a la presidenta, causas del incendio, y él dice 3, una conversación telegráfica: cambio climático, abandono del mundo rural y la maldad humana. Aquí algunas veces ya hemos hablado de la maldad humana. Le sigue preguntando la presidenta, para que no vuelva a ocurrir. Es que el fuego terminará apagado, pero lo que realmente interesa ahora, y le dice la presidenta, ¿no?, tú que tienes sentido común, ¿cuánto sentido común hace falta para los políticos, ¿no?, y experiencia, ¿qué hay que hacer para que no vuelva a ocurrir? Y dice el bombero, gastarse los dineros en prevención, medios suficientes y estabilidad en el empleo. No puede ser que un bombero tenga 5 meses de contrato y 7 no. Tenemos que tener un salario digno. No puede ser que los bomberos estén cobrando. A la presidenta de Extremadura la criticaban en las redes diciendo que había dado para la prevención de los incendios 87.000 euros, sin embargo 400, casi 500.000 euros para corridas de toros. Es un bulo.
Ha incrementado el 16%, esta mañana precisamente lo corregía. Seguía hablando el bombero con esa experiencia No te quieren y sabiduría. Falta formación, porque claro, el que trabaja solamente 5 meses, la formación no es adecuada. La privatización del servicio hasta extremos increíbles evita la coordinación, porque, por ejemplo, el Servicio de Extinción de Incendios de Castilla y León está privatizada en 4 empresas distintas. Luego cada uno hace lo que puede, ¿no? Y sobre todo, dice el bombero, ni siquiera la tragedia, ni siquiera las 350.000 hectáreas quemadas, ni siquiera los 4 muertos producen una respuesta unitaria del gobierno general o central y del gobierno de las autonomías que más sufre los incendios. Y parece increíble. O sea, tiene que haber una respuesta unitaria, porque cuando hay un incendio, no solamente se queman las hectáreas, sino que se va quemando poco a poco, y este es el mensaje aterrador que muchas veces dan los dirigentes políticos, se va quemando la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones. Y parece ser que cada vez que hay una tragedia en España, se le ven las costuras al Estado. Y dice la presidenta, bueno, pues lo intentaremos en el futuro. Señor Gómez. Estaba diciendo que esta mañana precisamente desmentían ese bulo, y así me da paso a lo que voy a decir ahora después. El presupuesto se ha incrementado en un 16% en el último año en la Comunidad de Extremadura. No sé el dato, pero no son 80.000 euros. Y es una pena que estos temas, a pesar de las muertes y de las desgracias que vemos en la televisión, se utilicen con fines políticos, que se creen bulos y que se lancen los trastos unos a otros para aprovecharse, y he dicho unos a otros y otros a unos, para aprovecharse políticamente de las desgracias ajenas. Ya ocurrió con la Dana, ya ocurrió con el COVID. Y con los incendios está ocurriendo exactamente lo mismo que ocurrió al margen de la utilización política ya en el año 1990, cuando todos cantábamos aquella canción de Todos contra el fuego, y que parecía que a partir de ese año los incendios, como hubo en ese año, no iban a volver a repetirse. Tampoco cambió cuando hace 3 años Pedro Sánchez habló, con los terribles incendios que hubo también hace 3 años, de un pacto de Estado del que nunca más se supo. Por cierto, también se habló hace menos de un año de un pacto de Estado para el tema de la vivienda, que yo sepa tampoco se ha hecho nada. O sea que entramos en lo que decía Florentino, y es que lleva razón, que hay muy poca preocupación por el campo, que nadie se ocupa de él, que todo sirve como un panegírico político con fines publicitarios, y que al final realmente no se hace nada. Hay que tener en cuenta una cosa. A España, con la Agenda 2030, nos están tratando como cualquier país europeo, y la demografía de España no es la misma que pueda tener Noruega, que pueda tener Finlandia, que pueda tener Alemania, en absoluto. Y entonces ahí hay un error, y es que había que matizar todo eso, porque con la Agenda 2030 nos estamos cargando la agricultura y la ganadería. Además, hay que tener en cuenta también que el gobierno de España lo ha incrementado aún más con tres leyes restrictivas para el tema del campo, para el tema de cuidar de nuestro medio ambiente en la zona rural, y es el tema de la restauración la ley de restauración de la naturaleza, la ley de deforestación y la ley de bienestar animal. Todas esas leyes lo que están provocando es que los ganaderos y los agricultores estén abandonando, al margen del relevo generacional, que tampoco funciona, estén abandonando las explotaciones agrícolas y ganaderas, pero las abandonan también porque hay una falta de rentabilidad debido a todo lo que he enumerado anteriormente, a toda la burocracia que tienen que asumir, una burocracia asfixiante, además de la falta de rentabilidad. Y para finalizar, solo voy a dar un dato más. Y es que el informe especial 16/2025 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la financiación de la Unión Europea para luchar contra los incendios, son datos oficiales, revela que de esos fondos Grecia ha utilizado 837 millones de euros.
Portugal, 615 millones de euros. Por poner 2 ejemplos. ¿Sabéis cuánto ha utilizado España? 221 millones. Pero es que ni las comunidades autónomas ni el gobierno central están haciendo prácticamente nada para prevenir. Otra cosa es cuando llega el momento en que todos tienen que ir de la mano a luchar contra esos incendios. Pero la prevención es lo más importante, porque con menos de 3.500 millones se podrían asumir esas tareas de prevención y no se está haciendo, ni se va a hacer. Eloy, pareja. Gracias, Julián. Pepe, ¿cuál es mi perfil? Mi cámara es aquella, ¿no? Vale, me dirijo a la cámara. Bueno, me ha encantado la pequeña obra de teatro de nuestro compañero Florentino. Menos me ha gustado el discurso de Julián Gómez, pero bueno. Bueno, vamos a ver, no vamos a dedicar tiempo a decir que la extinción y la prevención de incendios es responsabilidad de las comunidades autónomas, ya lo sabemos de sobra, artículo 148 de la Constitución Española, Ley de Montes del año 2003 y Real Decreto Ley de Actuación contra Incendios de 2022. O sea, es decir, eso está clarísimo. Entonces, voy a empezar con el señor Feijóo, ese eterno candidato a la Moncloa que nunca llegará. Hace unos días... Bueno, eso porque eres adivino, claro. Efectivamente. Hace unos días se puso delante de un tanque de actuación contra incendios para hacerse la foto y dijo aquello de que venga el ejército. Se lo he reclamado ya a Pedro Sánchez. El ejército ya estaba allí porque la UME es el ejército. La UME la crea el señor José Luis Rodríguez Zapatero el 7 de octubre de 2005 y entonces el Partido Popular dice que eso es un capricho faraónico de los socialistas. Fue la única cosa que hizo bien. Bueno, ahora voy a seguir con la cámara, Pepe, y entonces ahora me dirijo al señor Pedro Sánchez Castejón. No solamente se están quemando los pastos, no solamente se están quemando los montes de nuestro país, se está quemando el modelo territorial. Y ahí me dirijo a usted y le exijo que desde ya se ponga a trabajar para recuperar todas las comunidades autónomas que en el día de hoy están en manos del Partido Popular. Si la extinción y prevención de incendios es responsabilidad de comunidades autónomas, deben estar al cargo de esas comunidades autónomas personas que de verdad crean en la prevención y de verdad crean en la extinción de incendios, sobre todo en la prevención. Hay que tener bomberos todo el año. La industria química tiene bomberos todo el año, aunque no hagan nada, porque el día que hay un incendio tienen que estar ahí al pie del cañón. Lo mismo ocurre con los bomberos forestales. Esos bomberos forestales que Extremadura, que Galicia, todas esas comunidades autónomas que donde gobierna el Partido Popular son echados a la calle y contratados 3 días o 3 meses en el verano. Desde luego, ¿cómo se puede hacer prevención en esas condiciones? No culpemos a la Agenda 2030. Eso es no un bulo, eso es una barbaridad. Porque los incendios, y se va a quemar España mucho más, son movilizados y catalizados por el cambio climático. Sí, el cambio climático existe, no es algo que se hayan inventado los socialistas, porque cada año la temperatura promedio del planeta sube, cada año la temperatura del mar Mediterráneo sube, cada año las olas de calor son más y más extensas en el tiempo y en las temperaturas. El cambio climático existe, entonces no nos podemos negar a eso. Y por supuesto la actuación del ser humano, que en el 95% de los incendios está detrás el ser humano, o bien por intención, en el 55% para mal, o bien por negligencia e imprudencia, que es igual de mal. Manuel Tabas. Bueno, pues el diálogo entre el bombero y la presidenta de una comunidad autónoma a mí me daría para un cuento. Sin embargo... En el que participa Juanpe. Indudablemente. Juanpe siempre tiene que estar presente en un cuento. Sin embargo, lo que ha dicho Julián Gómez no es para nada un cuento. Yo voy a contestarte a las preguntas que hace. ¿Falla la prevención? Sí, naturalmente. Porque muchas cosas podían evitarse si hubiese antes una prevención. Porque somos el país, que ya lo ha dicho él antes, más caluroso y desértico. O sea, no tenemos nada que ver con el resto de Europa. Y siendo más caluroso y desértico, somos los que menos dinero público gastamos en prevención. Estamos por debajo de la Unión Europea. Sin embargo, somos el país que más bomberos tiene por encima de la media europea. Ahora bien, ¿de qué sirve tanto bombero si no disponen de los medios adecuados para trabajar en condiciones? Ese es el problema. Después somos un país que no está acostumbrado para nada a reaccionar a las grandes catástrofes. Me da lo mismo que sea un volcán, me da lo mismo que sea una dana, me da lo mismo que sea un terremoto o en este caso que sea un incendio. ¿Por qué? Por la manía de que como están transferidas a las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas se ocupen del problema. Cuando la ley de seguridad nacional te dice bien claro
que el ministro de Interior tiene capacidad para declarar la emergencia nacional, sin necesidad de que se lo pida ninguna comunidad autónoma. No solamente se está quemando España, se está quemando Grecia, se está quemando Turquía, se está quemando Portugal, pero ahí sí se han declarado la ley de emergencia nacional, a diferencia de España. Y la última, ¿qué responsabilidades políticas hay? Te la voy a contestar con un ejemplo que desgraciadamente tuvimos muy cerca, en 2005, en Guadalajara. Allí murieron 11 bomberos forestales. La causa de ese incendio fue unos excursionistas que hicieron una barbacoa. Hubo 29 imputados. Después de 8 años de juicio y de recurso y demás, solamente se condenó a un excursionista a 2 años de cárcel, a pagar 3.000 euros de multa y creo que fueron 10 millones de indemnizaciones a las juntas de comunidades. Por supuesto, ni entró en prisión, ni pagó indemnizaciones ninguna. Y de los 29 que estaban, políticos, técnicos y demás, ninguno, todos fueron absueltos. Este es el problema, que España se quema y sale barato. Julián Gómez y después Florentino. Bueno, yo quería apuntar aquí, a mí no me apetece entrar aquí en la culpa es de las comunidades autónomas, la culpa es del Estado, porque volvemos a lo de siempre. Leía estos días atrás un artículo de Susana Burgos en el que me gustó la frase: no es el modelo territorial el que falla, sino un gobierno al que le falta tiempo para quitarse de en medio y culpar al PP cada vez que se produce una catástrofe. Es lo que acaba de hacer nuestro compañero Eloy hace un momento. La culpa es del PP, está claro. No, la culpa es de los políticos, la culpa es de todos los que dirigen el país, porque el tema de los incendios también está en los presupuestos generales del Estado. El tema y claro, unos presupuestos generales del Estado que el señor Pedro Sánchez ni siquiera ha presentado este año, y el año pasado tampoco. No hay ninguna razón detrás de no hay, claro, en absoluto. Y además hay otro detalle, lo acabo de decir, los fondos que da la Comunidad Europea a los países de Europa y que el Estado español ha distribuido en la menor cantidad posible de todos los países de Europa para las distintas comunidades autónomas para apagar esos incendios. O sea, aquí todos se dan la mano y aquí todos tienen que darse la mano, pero para luchar contra el fuego, para prevenir los incendios y mucho menos para culparse los unos a los otros. Y yo no estoy aquí para hacer eso, ni para culpar a unos ni para culpar a otros, sino para decir lo que pienso, y lo que pienso es que no hay prevención y que tenía que haber por todas las partes. Florentino. Yo soy un gran admirador de Francia. He ido en 3 ocasiones y a mí me parece un país increíble, ¿no? Claro, luchó en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis y eso lo tienen presente en cada uno de los pueblos y ciudades importantes. Y yo preguntaría, ¿sabemos qué partido gobernaba la región de Francia que ha sufrido el incendio más importante de su historia? No. Los franceses, el presidente francés, que es realmente parecido al presidente español porque tiene muchas competencias ejecutivas, ¿no? Más que incluso que el primer ministro, ha puesto en cuestión el gobierno regional de esa parte francesa. Tampoco. Yo las declaraciones que le he oído decir tienen todo mi apoyo, tienen todos los medios que Francia pueda ofrecer para intentar apagar el fuego lo más rápidamente posible. ¿Ha visto Macron una oportunidad política en la tragedia de esa región francesa? No. Y aquí en España, que eso es lo que dicen los vecinos, ¿no? Aquí en España se ve cada tragedia como una oportunidad política para meterle el dedo en el ojo al adversario. Qué gran diferencia, ¿no? Qué gran diferencia. Que no se puede decir que no hemos gastado en prevención, que ha sido el gobierno central que no se puede. Cuando se apague el incendio, hablaremos. Ahora, el único mensaje que tienen que recibir los ciudadanos es unidad de acción para apagar el fuego cuanto antes. Manuel Tabas y Eloy. Seguridad Nacional desmonta la excusa de Sánchez con el cambio climático. Hace 10 años había más incendios. Vamos a ver, un pacto de Estado. ¿Con quién hacemos el pacto de Estado? ¿Has llamado al Partido Popular para decirle, ¿te parece bien que hagamos un pacto de Estado y solucionemos estas cosas? No lo ha llamado. ¿Con quién va a hacer el pacto de Estado? ¿Con quien gobierna? ¿Con Sumar?
o lo va a hacer con los partidos que lo mantiene, con un huido de la justicia, como es Puigdemont, con ese va a hacer el pacto de Estado. Vamos a ver, si tú quieres hacer un pacto de Estado, lo normal es que antes llame al principal partido de la oposición y lo acuerdes con él, antes de decirlo, en prensa. ¿Por qué? Porque después, como bien ha dicho Julián Gómez, todos los pactos de Estado que ha propuesto, ninguno se ha llegado a ningún acuerdo. Mira, yo no sé si el cambio climático mata o no mata. Lo que yo sí sé es que en abril, que tuvimos un apagón, a las 5 personas que murieron no fue por el cambio climático, fue porque no había luz para que sus respiradores funcionaran. Así que dejémonos mucho de Agenda 2030 y de cambios climáticos y centrémonos en los que hay. Que el gobierno actúe. Bueno, dos cosas muy sencillas. Uno, no he utilizado la palabra culpa, es una de las palabras que más detesto, porque viene de la tradición judeocristiana. La culpa para mí no es una palabra que se deba utilizar nunca, ni la culpa la tiene uno ni otro. Simplemente digo que el Partido Popular, como partido neoliberal que se puede llamar, no es el partido adecuado para gobernar comunidades autónomas en las cuales el servicio al ciudadano es lo primero que debe velar. ¿Por qué? Pues porque es un partido que a día de hoy solo acude a bajar impuestos a los que les obedecen y les ayudan, que son los ricos, lógicamente, y a quitar gastos de donde pues no les interesa, porque no hay un rédito económico, un rédito financiero. Es decir, ¿se gana dinero con la prevención de incendios? No, pues no interesa. ¿Se gana dinero con la extinción de incendios? Tampoco interesa. Se gana dinero. Epílogo, Julián Gómez. Con lo que se gana dinero, y eso es lo que hay, que la tauromaquia, por ejemplo, los toros y la fiesta nacional, esa maravillosa fiesta nacional que tenemos, una cosa arcaica y vamos, no sé cómo catalogarla. Julián, que terminamos. No, ya no. Bueno, pues si Julián Gómez no quiere utilizar la palabra, la utilizará después. Señoras y señores, vamos a hacer un pequeño receso y volvemos en unos minutos. Pues aquí seguimos, señoras y señores. Recuerdo que estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales, y que tengo a 4 magníficos tertulianos que nos están analizando la actualidad en el día de hoy. Y el segundo tema, pues habla de un ministro, ¿no? Porque hay quien dice que este es un ministro sin decoro, que se comporta como un hooligan en las redes sociales, y yo me pregunto si alguien no le habrá explicado que hay que hablarle de la dignidad del cargo que representa, ¿no? Yo entiendo que el hábito no hace al monje, dicen, pero evidentemente ayuda, ¿no? Por consiguiente, yo entiendo que cuando uno es ministro, que no lo es cualquiera, el comportamiento tiene que ser muy distinto al que tiene el señor Óscar Puente. Don Florentino López. España se quema y Óscar Puente tuitea, ¿no? Desde luego es increíble. Y los trenes no funcionan. Y los trenes llegan tarde casi siempre. Era culpa del PP. No, vamos a ver, él cuando puso ese Twitter tan desafortunado, que refiriéndose a Castilla y León decía que por aquí las cosas están calentitas. Es verdad que luego lo tuvo que borrar. Yo creo que el presidente, cuando ha ido por Castilla-La Mancha, por Castilla y León, y ha comprobado in situ que las cosas no están calentitas. Las cosas se han convertido en una tragedia. Yo creo que después de comprobar y de tener esa prueba, a su regreso, lo que tenía que hacer con Óscar Puente es cesarlo. Sin duda alguna. Por su falta de humanidad, por su falta de sensibilidad y porque es una tragedia. Y con una tragedia una tragedia jamás puede ser banalizada. Tragedia con muertes. Con muertes. Jamás puede ser banalizada, y mucho menos por un ministro de España. Yo creo que, bueno, esto pasará, pero si ya que aquí en España no dimite nadie, yo me dirigiría al señor presidente del gobierno. No, yo creo que ahí está la cámara, pero que no sé si le llegará, que después de comprobar la tragedia en Castilla y León, debe cesar al ministro Óscar Puente. Julián Gómez. Yo lamento que sea así, como estás comentando, pero creo que, desgraciadamente, Óscar Puente se ha convertido en un símbolo del sanchismo.
Es que no es nuevo. O sea, el tuit que escribió el otro día no es el primero. Claro. Es que ha habido infinidad de tuits como ese. Y además, si a eso le añadimos a los desbarres que tiene normalmente en X o en Twitter, se le suma el tono mitinero en la sede parlamentaria, el modo hiriente, zafio y frentista que utiliza. Déspota. Recordemos, por ejemplo, a Puente acusando a José María Aznar de haber instigado el 11M. Hombre, se puede pensar, pero eso no se debe de decir en la sede de las Cortes cuando no tienes ninguna prueba. También hay que recordar que fue el hombre que comparó la amnistía con casarte con tu mujer cuando ésta se ha quedado embarazada. Hay que tener en cuenta que todas estas cosas, y ahora, bueno, lo más serio, en la estación de Sevilla, cuando todas esas personas que están allí esperando que salga el tren, viendo que no sale, viendo que no llega, y tienen carteles puestos que dicen disculpen las molestias. No, perdón, las mejoras. Disculpen las mejoras. Imaginaros lo que pensará la gente cuando vea esos carteles. Entonces, Óscar Puente es un ministro, pero que es el soldado más fiel también de Pedro Sánchez, sin duda alguna, y por eso está ahí. Además, durante sus años como alcalde... Pero el comportamiento de una persona que es ministro se supone tiene que ser sobre todo correcto y educado. Sí. Claro, se supone. Y respetuoso. Y si no lo es, alguien por encima de él tendría que tomar cartas en el asunto. Por eso he comenzado diciendo, aunque sea una hipérbole, que Óscar Puentes es ahora mismo el símbolo del sanchismo. Porque no hay quien lo frene, ni el propio Pedro Sánchez. Eloy Pareja. Bueno, voy a coger las últimas palabras de Julián para decir que me niego a asumir que Óscar Puente sea el símbolo del sanchismo. Yo no lo me enorgullece que siempre tengáis en mente a Pedro Sánchez, como nuestro presidente que es, y que siempre todo sea por culpa de Pedro Sánchez, pero de ninguna manera Óscar Puente es la imagen del sanchismo, de ninguna manera. Pedro Sánchez es mucho más que Óscar Puente. Yo no voy a aprobar el comportamiento de Óscar Puente, lógicamente, porque yo creo en la política como una forma de hablar, de dialogar, de buscar consensos y siempre con la educación. Tampoco voy a decir que Óscar Puente no es el único que hay, tampoco voy a nombrar otros personajes de la política española, de un partido que no es el Partido Socialista, pero no me voy a referir a ellos porque eso tampoco eximiría a Óscar Puente de su comportamiento. Lógicamente no es el comportamiento de un ministro de este país, que debe ser mucho más educado, mucho más digno y mucho más consecuente con su posición. En eso no voy a decir nada en contra, lógicamente. Pero no es sanchista, es Óscar Puente. Manuel Tabas. Ministro de Pedro Sánchez. Pues yo te diría que era un hombre a un tuit pegado, que para nuestro televidente que siempre nos ve, Barrales, desde luego sacaría un buen soneto de este señor. Vamos a ver. Pero es que todo le da lo mismo, no le importa nada. Si es que ha dicho que tiene gente de su propio ministerio que en vez de estar trabajando en lo que tienen que estar trabajando, los tiene para saber si los periodistas, por supuesto los fachoides, le dedican epítetos como el abominable hombre de la meseta. En eso se entretiene. Ahora mismo tiene 50.000 publicaciones en Twitter contra todo tipo de gente, en vez de estar gestionando los trenes, que es lo que debe hacer, que desgraciadamente van de culo, cuesta abajo y sin freno, con perdón de la palabra. Vamos a ver, en un país serio, en un país de democracia plena, este hombre estaría en la calle, pero en la España de Sánchez, indudablemente es un digno miembro de este gobierno que no gobierna, pero la culpa no la tiene él, la culpa la tiene quien lo nombró y quien lo mantiene en el cargo. Es maleducado, grosero, faltón y un hooligan sanchista, haciendo caso omiso de las más elementales normas de decoro que deben guiar el proceder y las declaraciones de un miembro del gobierno de España. Y solo te voy a dar 2 ejemplos, abondando en lo que ha dicho mi compañero Julián Gómez. Respecto a Ayuso, dijo de su novio que era un testaferro con derecho a roce. Eso lo dice cualquier miembro del PP, y la habrían llamado un machista. Pero es que de su propia compañera Susana Díaz dijo textualmente: prefiero mirar con el rabillo del ojo a la izquierda que estar con el culo en pompa hacia la derecha. Esas son expresiones de respeto hacia mujeres. Gómez, y terminamos el tema.
Hay que tener en cuenta también una cosa, que es que no debía de haber llegado a ser ministro, ni siquiera a las Cortes de España, por los precedentes que tenía ya como alcalde. Hay muchas cosas, muchas investigaciones periodísticas, pero hay una que voy a citar nada más, por citar una, de la que hay pruebas e informaciones. Él tenía vacaciones de lujo cuando era alcalde y se vanagloriaba de ellas. Se vanagloriaba de ir en un yate privado de vacaciones. Pero fue alcalde, Julián, perdona que te corte, con mayoría absoluta. Vale, Y en las últimas elecciones ganó las elecciones municipales. Florentino, yo no estoy cuestionando que lo nombrasen alcalde, igual no voy a entrar en lo de que el PP esté en las comunidades autónomas que no debía de estar cuando también está democráticamente, a pesar de lo que decía antes Eloy. Voy a los hechos, a por qué, a pesar de ser un alcalde elegido con mayoría absoluta, no debería de ser llamado a un gobierno de España que llegó con el tema de que iban a acabar con la corrupción y que iban a limpiar de corrupción el país, cuando fichan a un señor que se paseaba en yate pagado por un empresario llamado Sergio Zaitegui, y después de que le hubiera adjudicado un contrato para dar material de protección contra el COVID al Ayuntamiento de Valladolid, en una contratación que se hizo de forma directa y urgente, aprovechando el decreto. Yo creo que no viene eso. Eso es el debate. No viene. No, yo estoy diciendo de lo que se vanagloriaba y lo que salió en la investigación. Con eso, yo creo que no deberían de haberlo llamado al gobierno de España, gobierno que venía a limpiar. El nombramiento no depende de él, sino de otra persona que lo decide que sea pues ministro, y eso hay que respetarlo también. Esa persona no lo termina, Manuel, que nos vamos. Llegó a limpiar de corrupción Perdió España. las últimas elecciones por mayoría absoluta que no lo votaron. ¿Cómo llega a la alcaldía? Las últimas elecciones las pierde. ¿Cómo llega? No pierde, gana las elecciones aunque no consigue mayoría absoluta, que es diferente. Para mí es perderla si no consigues mayoría absoluta. ¿O no decís vosotros lo mismo siempre ¿sí? cuando los gobiernos de España... Bueno, Pedro Sánchez ha ganado ha perdido las elecciones, pero te gobierna. gusta interrumpirme para llevar al cordero a tu pasto? Vamos a ver, ¿por qué llega alcalde de Valladolid? Porque no ganó las elecciones, la gana el Partido Popular. Lo que pasa es que estaba un partido que se llamaba Ciudadanos, y otro partido que no era Ciudadanos, que cogió los emblemas de Ciudadanos, el color de Ciudadanos y las palabras de Ciudadanos. Nos estamos desviando. Y consiguió los suficientes votos que no consiguió ningún diputado para quitarle el tercer a Ciudadanos, que con el PP habían conseguido la mayoría absoluta para al final, por eso llegó un alcalde sistema como el que tenemos en este país, gobierna no el que gana, sino el que consigue los mayores apoyos. Y eso es lo que está ocurriendo y ha ocurrido, interpreto, en Valladolid. Vamos a cambiar de tercio, ¿no? Porque la Iglesia dice que los xenófobos no son cristianos, en alusión clara al señor Abascal. ¿Qué pensáis, Florentino? Aquí la Iglesia está dividida, muy dividida, ¿no? La conferencia episcopal dice que los xenófobos no son cristianos, buenos cristianos, pero el arzobispo de Oviedo dice, no comparemos a los cristianos con palabras textuales que a mí me producen cierto pudor, con los moritos. Eso ha dicho el arzobispo de Oviedo. Entonces, bueno, pues aquí como siempre la Iglesia, la jerarquía, no sé, porque el arzobispo debe ser un cargo importante también dentro de la Iglesia, ¿no? Incluso la jerarquía está dividida. El arzobispo de Oviedo, el de Alcalá, el de Valencia, es decir, hay una jerarquía religiosa muy conservadora, que lo que dice Abascal le sabe a gloria, nunca mejor dicho. Y hay otra iglesia más acomodada al discurso del Papa recientemente fallecido, pero que, en definitiva, yo he tenido una educación religiosa. Lo que dice el Evangelio está más cerca de la cúpula dirigente actual de la Iglesia que del arzobispo de Oviedo. Julián Gómez. Yo pienso que es así, que lo que dice ahora mismo el arzobispo es una salida de pata de banco y es una muestra, como en todas las instituciones, del extremo más radical de la misma. De todas formas, pienso que puede decir la Iglesia lo que quiera. Si una persona se siente cristiano, nadie le va a dejar
no lo pueden Aquí excomulgar. la pregunta porque... sería si la Iglesia debe o no emitir juicios políticos, ¿no? No, en absoluto. Es que yo creo que la Iglesia no debería de entrar en política. O sea, es que además lo tengo clarísimo. Como tampoco debería de entrar en decir quién es cristiano o quién no es cristiano. Si alguien no es católico o creen ellos que no debe de serlo, que los comulguen, pero hasta ahí. Y entonces yo creo que el hecho de entrar en política no viene más que a embarrar el terreno de juego, porque quienes tienen que entrar en política somos los ciudadanos y los políticos. La Iglesia entra permanentemente en política, Ya, pero no debe. Cuando dice no votéis a los que defienden el aborto. No debe. Por ejemplo. Es que no debe entrar en política, a Pero mi juicio. entra permanentemente. Bueno, yo no sé si no debe entrar. Yo creo que todos somos políticos y como ciudadanos que somos tenemos derecho a nivel opinar. personal sí, pero yo creo a nivel colectivo y de institución no. No, como institución no, seguramente no. A nivel individual, por supuesto que sí. Todos somos ciudadanos y tenemos Ahí sí. una ideología o unas creencias y podemos opinar en consecuencia con ellas. Bueno, a mí el tema me produce cierta satisfacción en el sentido de que, bueno, algo se mueve en la Iglesia. Pero no voy a dedicar mucho tiempo, simplemente voy a decir una cosa que es lo que pienso realmente. Si en la puerta de las iglesias pusieran un detector para que comprobara objetivamente quién es cristiano, las iglesias estarían mucho más vacías de lo que ya están realmente. O católicos. Bueno, católicos, mejor dicho católicos, sí, probablemente. Si pusieran un detector en la entrada, Manuel Tabas. Vamos a ver. poco sabría. Que yo sepa, la conferencia episcopal lo que ha apelado a la dignidad humana, tras las críticas que hizo Abascal por el rechazo de la Iglesia al veto de los musulmanes en Jumilla. Quien dijo que un cristiano no puede ser famoso fue el arzobispo de Tarragona, el señor Planellas, de nombre Joan, porque como es independentista, dicho por él mismo, no se puede llamar Juan, que fue el apóstol más querido de Jesús, sino que se tiene que llamar Joan Planelles. Este señor, cuando llegó a una iglesia en Gerona, lo primero que hizo fue poner en el campanario de la iglesia una bandera independentista, la estelada. Y ante las críticas que recibió de los fieles a los que se le debería deber, dijo que le daba lo mismo y que no la retiraba. Únicamente la retiró ya cuando lo hicieron arzobispo, será por la dignidad de Dios, supongo. Ese es el problema que tenemos aquí. Cuando un obispo entra en política, estas declaraciones que la hizo en la radio de la Generalitat, que es Radio Cataluña, me imagino que las haría en catalán, como buen catalán que es. Y entonces toda la izquierda catalana, todos los independentistas catalanas aplaudieron toda esa y demás. Pero yo digo, y como bien, mira, ahora voy a estar de acuerdo en lo que ha dicho mi amigo Eloy. Es decir, uno que mata es buen cristiano, uno que roba es buen cristiano. Uno que realiza falso testimonio o miente, aunque después lo camufle como cambios de opinión o criterio, es buen cristiano. La pederastia, él cuando llega a Tarragona, la pederastia existía, no solamente en iglesias y en parroquias, sino también en el monasterio de Montserrat, que es la cuna del independentismo clerical allí. Pues bien, ¿sabes lo que hizo con uno de los que fue acusado de haber tenido relaciones o haber abusado sexualmente de un menor de 30 años? Lo condenó a 15 años a no tener voz y voto en la iglesia y a no dar misa y demás. Cuando pasen los 15 años, pues a perrear otra vez, ¿no? Eso sí que es una desgracia. Y después, los otros casos que ha habido, que se han denunciado, lo ha dicho, lo dejo en manos de la justicia, que ellos decidan si es eso cierto o no. Es decir, pongámonos las cosas claras y pongámonos todos en nuestro sitio. Jesús ya lo dijo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Luego llegamos a la conclusión de que la Iglesia como entidad no debería entrar en políticas y en cuestiones políticas, ¿no? Pero, para mí sí. Es que, como dice a menudo Eloy, política es todo. Es que, bueno, cuando hay esos acontecimientos, entre comillas, tan importantes como hubo en Torre Pacheco, donde hubo conflictos xenófobos y raciales, la Iglesia no entró en política partidista. Es que son dos cosas diferentes. Sí, claro. Cuando dijo yo hablo de la política partidista. Cuando efectivamente la Iglesia no debe entrar en política partidista, pero en política en general sí, porque la Iglesia lo único que hizo con ese tema es defender los derechos humanos, los derechos del hombre, no los derechos
del morito, como decía el arzobispo de Oviedo. A ver, una puntualización más. Sí, simplemente, es que no hemos olvidado. ¿Qué dice la moción? La moción dice, prohíbe los actos religiosos, culturales o sociales extradeportivos en instalaciones deportivas municipales. No dice que no se celebre la fiesta del Cordero, que por cierto, tanto animalista, que soy alguno y demás con los toros y demás, ¿qué opináis de la matanza de ese Cordero, que se tiene que coger uno bien sabroso y hermoso, cortarle el cuello y dejarle hasta que se desangre? Eso sí, los animalistas lo consideráis correcto. Entonces, un ayuntamiento tiene potestad para en su reglamento no permitir en instalaciones deportivas que se hagan otra cosa que no sea el deporte, sea religiosa, cristiana, musulmana ese es o tema, judía. don Manuel, que podemos tratar el próximo día. Imagínate la competencia que podemos tenga. Si lo pide tratar vos, hay que ese salir tema A corriendo. mí vos no me envenena. junto con Me otros. envenena más Bildu, por ejemplo, que vos. Pues hasta aquí. Hay hasta que aquí. decir que el último comunicado de la Iglesia fue con relación a la decisión del Ayuntamiento de Jumilla, con el tema del culto y demás que estábamos hablando, y en ese comunicado el encabezamiento es: nos unimos a la postura de la Comisión Islámica de España. Don Florentino López, muchas gracias. Encantado. Don Julián Gómez, muchas gracias. Nada, encantado de estar aquí. Don Eloy Pareja, muchas gracias. Don Manuel Tabas, muchas Muchas gracias. gracias y dar la enhorabuena a mis contertulios, pues ya han estado sobrados. Y a ustedes, señoras y señores, también muchas gracias por su atención, por su perseverancia y por acompañarnos cada martes en esta mini tertulia. En el control de sonido ha estado nuestro querido Pepe González, en la realización para televisión Beatriz Bravo. Gracias y hasta el próximo día. Mucho para mí.